han atrevido a aparecer a pesar del frío de hoy, ¿no es cierto? Así que pónganse juntitos, no sé cómo nos calentamos, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Un gozo de verlos y muy bienvenidos, también especialmente a los nuevos, como dijo Lalú. Bueno, hoy día es mi privilegio otra vez dar la palabra y hace tiempo he querido hablar del día de reposo, que como hemos mencionado de vez en cuando ha sido como algo que Dios ha impresionado sobre nuestro corazón para empezar a practicarlo. Y ha sido importante y creo que por eso he tenido la carga de transmitirlo a cada uno de ustedes para que sea de tanta bendición como lo está haciendo para nosotros. Y debo decir que al meterme más en el tema para poder predicarlo, me he visto muy desafiada y creo que también estoy viviendo ese día de reposo a medias. Así que la más, aludida en esta prédica soy yo misma. Y creo que es una linda práctica de empezar a vivir el día de reposo como Dios lo pide de nosotros. Así que yo estoy muy atenta a lo que Dios quiere hacer y como viendo cómo poder darle más forma en nuestra vida y espero que lo sea para ustedes. Y de paso quiero decir, si a partir de hoy o a partir de esta prédica tienen alguna experiencia, empiecen a hacerlo, tienen algún testimonio, quiero escucharlo porque quiero ver cómo vamos a poder vivir esto como comunidad. Un tema muy importante. Creo que Dios se manifiesta en formas muy cotidianas entre nosotros. Por ejemplo, cuando hacemos la Santa Cena, tenemos pan y vino, que, bueno, son cosas como muy normales, que están en todas las casas, ¿no? Y Dios se manifiesta y dice, mira, ahí estoy yo, en el pan que tú comes todos los días, es un símbolo de quién soy yo. Y lo rompemos y lo quebramos y decimos, este es mi cuerpo quebrado, ¿no? Hagan esto en memoria de mí. Entonces es algo tan sencillo. En el matrimonio de todos los días, ¿no? Dios dice, este matrimonio, como ustedes se relacionan en su matrimonio, así es como yo amo a mi iglesia, así es como mi iglesia me tiene que amar. Y lo vemos todos los días, en cómo somos padres sobre nuestros hijos, cómo es esa relación. Y Dios dice, tal como yo soy un padre tan amoroso, tan proveedor sobre ustedes, así también el padre en cada familia, la madre en cada familia, está ministrando a sus hijos día a día. Entonces estamos viendo a Dios en cosas muy normales, muy cotidianas, ¿no? Y de la misma forma, el día de reposo es algo de cada semana, algo que vuelve rutinariamente. Y yo creo que Dios se quiere manifestar en eso mucho más de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que yo he visto hasta ahora. Creo que hay una gran diferencia, y esa es una de las cosas que yo estoy viendo entre un día libre y un día de reposo bíblico, ¿sí? El día de reposo en la Biblia no es solamente el día libre, es como la versión barata, ¿no? De simplemente como ya, no voy a trabajar, ya voy a hacer otra cosa, día libre. Pero hay mucho más, hay una riqueza impresionante detrás de esto. Y yo tengo el deseo y el desafío hoy para hablar de eso y el deseo que ustedes puedan captar algo de esto. Entonces, vivimos en un tiempo donde todo está como acelerado, ¿no? Generalmente estamos cansados, agobiados, estresados, son las palabras que ocupamos, ¿no es cierto? Colapsados a veces, sobrecargados y anhelando como ese día o ese tiempo de poder desconectarnos, ¿no? La imagen de la hamaca en la playa y la piña colada, ¿no? Sin alcohol, obviamente. Y en el fondo no tener que pensar en nada, en ninguna responsabilidad, es como una utopía, ¿no? Un anhelo, porque vivimos tan presionados que queremos escaparnos de eso y anhelamos como algo diferente. Y si bien no sé si es literalmente esa imagen en la playa, pero yo creo que ese anhelo está puesto en nuestras vidas por Dios. Está puesto por Dios.
¿Y saben por qué? Porque en realidad lo que anhelamos tanto y a lo que toda la publicidad apela, ¿no? Todo lo que decimos, eso quisiera, un grupo de amigos riendo, qué sé yo, pasándolo bien en familia, todo lo que apela ese anhelo en nuestro corazón en realidad es a Dios que anhelamos. Anhelamos la plenitud con Dios. Ese es el anhelo profundo de nuestro corazón. En Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones, ¿no? Ese anhelo profundo de alegría, de felicidad, de bienestar, de gozo, está puesto por Dios. Y sin embargo, lamentablemente, buscamos el cumplimiento de esos deseos en otros lugares, muchas veces, ¿no? Y empezamos a buscar y encontramos también la versión barata, lo cual últimamente no satisface, porque es solo en su presencia, dice el Salmo 16, que hay plenitud de gozo. Lo voy a leer. Me darás a conocer la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Y ahora les voy a leer el mismo versículo, pero en traducción lenguaje actual, que suena más cercano. Y dice el mismo versículo, Salmo 16, 11, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. ¿Sí? Es como ese sentir. Es decir, cuando tú estás, Señor, se cumplen todos mis deseos. Y tú eres suficiente. Tú eres todo lo que yo deseo. Y eso será cumplido en la eternidad cuando estemos literalmente con Él. Y hoy y en nuestro día a día, Dios se quiere manifestar y decir, ya quiero que tengan ese deseo cumplido. O un destello de lo que significa tener ese sueño cumplido. Una impresión, un adelanto, es como un avance, ¿no? Como Dios diciendo, esto es lo que les espera en la eternidad, esa plenitud de alegría y gozo y felicidad. Pero hoy les hago un avance, les doy un poco para que saboreen, para que empiecen a ver, para que empiecen a saciarse con esa preciosa presencia. Es un anticipo. Y una manera entonces de materializar ese anticipo que Dios nos quiere dar es a través del día de reposo. Y parte del día de reposo es estar juntos. Y esto es como un adelanto del cielo. Si no les gusta venir a la iglesia, pueden haber dos motivos. O la iglesia está fallando gravemente en cómo se vive, o falta ese deseo que tú enfoques en el Señor. Pero yo les quiero decir, lo que yo creo de verdad, es que como iglesia somos el adelanto del cielo aquí en la tierra. Aquí cantamos, aquí con los instrumentos, ¿no? Quizás no suene completamente perfecto, pero en el cielo habrán voces angelicales, orquestas con instrumentos nuevos que ni siquiera conocemos, con tonos nuevos que llenan el ambiente cada vez con un cántico nuevo, dice la Biblia. ¿No? Ese es el cielo. Y por eso cantamos aquí, porque estamos como ya viviendo lo que allá vamos a ver eternamente, cantando y adorando a nuestro Dios. Hablamos la palabra, esta palabra, que en el cielo Dios va a estar hablando continuamente, su palabra va a ser, ¿no? Y su palabra va a crear, su palabra va a estar presente en todo. Y Él es lo que hacemos aquí, sembramos palabra y creemos que eso es parte de la manera en que Dios se manifiesta hoy. En nuestra comunión también, con café, sin café, da lo mismo, pero nos amamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos abrazamos. Yo veo el rostro de cada uno de ustedes y me hace feliz. ¿Por qué? Porque juntos avanzamos en este caminar y vamos conociendo más al Señor. Entonces, algo del cielo que se manifiesta en los días de reposo. Ahora, cuando yo fui a Israel unos años atrás, una de las cosas que me impresionó fue este día de reposo, porque cuando tú andas en Jerusalén, y tuve el privilegio de estar ahí, un día de reposo que comienza el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, entonces no hay nada. No hay transporte público, no hay autos en la calle, muy poca gente caminando, porque cada uno está en su día de reposo, es decir, todo para. Tú no puedes ir a ver cosas como atracciones turísticas porque no hay, todo está cerrado, todo está ahí calmado, un día de reposo. Es decir, yo creo que el único lugar
que yo sé donde se practica tan visualmente el mandamiento del Señor. Es como cuando vas a un país islámico y de la torre empiezan a decir el llamado de la oración, ¿no? 5 veces al día, y en el fondo toda la vida de la sociedad está impregnada con la religión, podemos decir. Y aquí también, toda la sociedad en Israel vive este día de reposo, ¿no? Es como una manifestación de que este es el pueblo de Dios, ¿no? Y esto lo han guardado hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo se celebra allá? Hay que llegar a casa antes de que se ponga el sol. Entonces produce ese como deseo de llegar luego y antes que se ponga el sol a la casa. Y es como el clímax de la semana. Es el punto más alto. Entonces tú quieres llegar y hay algo especial, hay una comida especial. La dueña de casa hace un pan especial que es como grande en forma de trenza. Y eso se come acompañado de lo que uno quiere, pero es algo especial, es la comida más especial en toda la semana. Se ponen velas, ¿no? Y se habla la palabra, y se recuerdan las cosas que Dios ha hecho, y se ora, y se ríe, ¿no? Y se pasa bien, y hay visitas, muchas veces hay visitas, entonces es un tiempo de comunión y de estar juntos. Y luego al día siguiente van a la sinagoga, ¿no? Y van los judíos ortodoxos y ellos visitan, tienen su culto, digamos, y lo hacen a su manera, se llenan de la presencia de Dios y el resto del día están como en quietud y en comunión, sin tecnología. De hecho, ellos no pueden tener celulares ni televisores, ese día nada de eso funciona y hay como un sentir diferente, apartado, diferente. Entonces, después se pone el sol el día sábado y se acaba el día de reposo. Son 24 horas, ¿sí? Y ahí empiezan a salir a las calles. Entonces, en la oscuridad, las familias empiezan a pasear, empiezan a aparecer, porque ya se acabó el día de reposo. Así funciona hasta el día de hoy. Ahora, ¿de dónde viene esto? De la ley dada a Moisés para el pueblo de Israel de parte de Dios. Y eso ocurrió en el monte Sinaí, en Éxodo 20, y dice en el versículo 8 en adelante, acuérdate esto es parte de los 10 mandamientos por si acaso, ¿sí? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, varias cosas para destacar. Uno es que no hay que trabajar, ¿no? Porque dice, 6 días tienes para trabajar. 6 días vivimos en un mundo quebrantado, donde hay dificultad, donde quizás no es fácil, podemos darle con todo, porque la Biblia, ojo, dice que el trabajo es algo bueno, ¿sí? El trabajo es algo bueno, dignificado por Dios. Entonces el trabajo no dice no trabajes, sí trabajes, pero 6 días. Y el séptimo, no, porque es aparte. Entonces el séptimo marca una diferencia. Entonces en el séptimo día no podemos seguir haciendo lo mismo que siempre hacemos. Eso dice aquí. Entonces córtala, dice, ponle un corte, un límite, y ese día, ese séptimo día va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. Y ahí se refiere a Génesis 2, cuando en la creación Dios en 6 días hizo toda esta tierra, cielos y tierra, y en el séptimo día descansó. Entonces Dios modeló esto. ¿Dios necesitaba descansar? No necesariamente. ¿Por qué lo hizo entonces? Para nosotros. Y por eso Jesús después dice, el día de reposo es para el hombre, no el hombre para el día de reposo, ¿no? Ese es el sentir de Dios. Dios no necesita descansar, pero Él lo hace y dice, por eso trabaja 6 días y el séptimo descansa y haz otra cosa. Entonces es un cambio, es un día santificado, apartado, es otra cosa. Entonces podemos preguntarnos que si el día de reposo, que normalmente es domingo, es un día realmente diferente.
o seguimos pensando la misma máquina, todo lo que está pendiente, todo lo que queremos hacer o no, con la presión, con la inquietud de corazón, o será un día diferente. Eso es lo que Dios quiere, un día diferente para pensar en algo diferente y hacer algo diferente. Entonces lo santificó. Entonces, en el tiempo de Jesús, se ha guardado en toda la historia judía entonces, y en el tiempo de Jesús, aparte del mandamiento de Dios dado a Moisés, los religiosos le habían aumentado muchas cosas. Entonces habían ido interpretando esto y como quizás recargándolo con otros mandamientos. Por ejemplo, cuando los discípulos están sacando algo de trigo, ¿no?, en un campo donde pasaban, lo tomaban y lo estaban comiendo. Entonces, ¿qué dicen los fariseos? Aquí esto no se puede, eso es ilícito porque están cosechando, están trillando, y eso no se puede hacer un día domingo, un día de reposo, ¿no? Entonces, eso no lo decía en Éxodo 20, que leímos, ¿no? Porque uno puede decir, eso no es trabajo. Pero los fariseos, los religiosos, lo habían como aumentado y habían hecho tantas reglas extras, como cargas extras sobre eso, que estaba todo demasiado regulado y el día de reposo se había transformado en algo pesado. Pesaba sobre la gente, ya no era bueno. Entonces le quitaron el deleite que Dios le había puesto. Entonces con eso se vio Jesús enfrentado. Ahora, ¿Jesús cumplió entonces el día de reposo? ¿Sí o no? Sí, porque es parte de los 10 mandamientos. De hecho, los 10 mandamientos nosotros los cumplimos todos. ¿Sí? No es que fue parte del Antiguo Testamento y ya no corre para nosotros. Todos los 10 mandamientos sí corren para nosotros. No matar, no mentir, no adorar a otros dioses, todo lo que dice. Entonces Jesús también lo cumplió, los 10 mandamientos completitos, ¿no? Porque Él no pecó nunca. Entonces también cumplió el día de reposo. Pero no cumplió toda la tradición extra que fue puesto por los religiosos. Esa parte no, ¿sí? Pero eso no fue un pecado. Entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿O por qué podemos hacerlo? Ahora, un paréntesis, igual yo sé que hay corrientes teológicos que dicen que no es necesario hacer esto del día de reposo porque ya pasó. Ahora, yo les doy la libertad de llegar a esa conclusión, pero yo diría, estudien el tema y después lleguen a la conclusión. Y no sea así, que no lo hagan porque ni siquiera lo han pensado. ¿Sí? Porque yo pienso, y ahora más que nunca, después de estudiar el tema más, que hay tanta riqueza en este tema, que qué pérdida es no tomarlo. Si Dios lo ha dado así para llenarnos de su bondad y de su felicidad, ¿cómo lo vamos a dejar de lado? Es como nos perjudica a nosotros mismos. Entonces, yo pienso que sería muy bueno hacerlo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Yo aquí tengo 2 puntos. Uno es obediencia. Porque si Dios lo dice y lo indica como una buena práctica, uno obedece. Así nosotros con Waldo yo creo que comenzamos a hacer ese día de reposo, diciendo, si Dios lo dice, bueno, ¿quién soy yo para no decirlo? Y ahí yo creo que lo he dicho en algún momento aquí, yo me vi muy reflejada, porque ¿qué hacía yo? Yo decía, bueno, yo vivo todo mi día a día y yo sé cuándo necesito parar. Y me tomo un momento para relajarme o para hacer otra cosa y así yo me manejo y yo sé que estoy bien, ¿no? Y entonces yo no necesito un día libre completo como para desconectarme porque es muy difícil, muy complicado hacerlo, no calza con lo que hacemos en la familia, como que no veía cómo hacerlo. Y mi conclusión era, como yo me manejo, me siento bien, no necesito. Y cuando entendí que Dios dice, es un ritmo que yo pongo y es para su bien, me vi, pero en mi arrogancia personal. Yo dije, ¿quién soy yo para sacar mis conclusiones de cómo yo voy a estar tan bien, mientras que Dios me dice cuál es el ritmo de vida? Y me tuve que arrepentir de esa arrogancia, ¿no? Entonces yo me inclino ahora a cumplir el día de reposo, aunque me sienta con toda la energía a veces, eso no importa, pero lo hago en primer lugar porque yo quiero vivir en obediencia al Señor. Ese es el punto 1.
Y les desafío a lo mismo. ¿Quieren vivir en obediencia? Bueno, hagan esto. Y van a ver cuánta bendición hay en eso, de paso, de paso. El segundo es un elemento de fe. Para tener un día de reposo hay que tener fe. ¿Saben por qué? Porque hay muchas cosas apremiantes, muchas demandas, muchas cosas en nuestra lista pendiente de los quehaceres que piden nuestra atención, ¿no? El celular constantemente entra mensajes, es muy difícil tener un día de reposo y dejar el celular de lado, ¿no? Yo creo que todos nos identificamos con eso, pero hay una invasión de estímulos y demandas que es derramado sobre nosotros día a día y no para ni un minuto. Aparte hay mucha como visualmente somos bombardeados con toda la publicidad, con todas las imágenes, hay ruidos en el entorno todo el tiempo. Eso nos tiene todo el rato como respondiendo a lo que está pasando, en alerta a qué debemos hacer, ¿no? Y eso es algo continuo. Yo creo que se ha agravado con todas las posibilidades que tenemos hoy tecnológicamente. Entonces, el día de reposo es un día de fe, en que yo digo, voy a dejar eso de lado, voy a creer que no hay ni un mensaje o WhatsApp tan urgente que requiere que yo lo vea ahora, ¿no? Voy a creer que si hubiera alguno, Dios se va a encargar de que esa situación se resuelva, porque Él es más poderoso que yo. Pero yo respondo a Él y yo creo, cuando yo me pongo en este modo de día de reposo, yo creo en el gobierno de Dios sobre mi vida. Y que cuando yo me someto a eso, Él se va a encargar del resto. Y que los otros 6 días voy a alcanzar a hacer todo lo que tengo que hacer, ¿sí? Y bueno, incluso leí de un estudio que decía que las personas que practican este día de reposo normalmente viven como 11 años más que alguien que no lo hace. Entonces, no sé si calzó exactamente, no lo he revisado, pero decían, en realidad por cada día de reposo que tú practicas, se aumenta un día de vida, ¿no? Entonces, matemáticamente no pierdes nada de tiempo, ¿no? Y puedes hacer las mismas cosas con los mismos días, pero además teniendo todo ese deleite y días de reposo extra, ¿no? Y yo creo que eso quizás no calce tan así, pero es el corazón de Dios, sí. Entonces, es por obediencia y por fe, porque creo en un Dios que sí está a cargo y al cual es bueno obedecer. Entonces, si le creemos, le obedecemos. Ahora, si quieres tener entonces reposo en tu vida, habrá que hacerlo a su manera, ¿no? Tendremos que hacer esto. Y la pregunta es, ¿necesitas reposo? Y ahí podríamos decir, no se trata solamente de un reposo físico, porque podemos decir, bueno, voy a dormir, o voy a no hacer nada, o voy a ver tele, o voy a, no sé, estar ahí. Pero es mucho más profundo. Dios nos quiere dar un reposo del alma, un reposo en nuestro espíritu. Cuando empieza a haber una quietud interna, han llegado a tener una quietud en su alma, es difícil, ¿no? Es difícil vivirlo, no es automático, porque hay tantos temas que interrumpen nuestra vida en el alma. Pero este día Dios quiere no solo que estés como más tranquilo, sino que tengas quietud de alma, como para decir, sí, estoy bien, todo está bien en mi alma. Y eso es una gran ganancia. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo les voy a mencionar 4 pasos de cómo podemos poner en práctica este día de reposo. El primero es detenerse. Parar de trabajar son 24 horas. La palabra Shabbat, que es el día de reposo en hebreo, literalmente significa detenerse, cesar, parar, terminar. Entonces, ahí nos detenemos. Jesús, de hecho, dice que vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo les haré descansar, ¿no? Jesús dice, en mi persona van a encontrar esto. Entonces es un enfoque en Él. Pero para encontrarlo hay que detenerse, hay que poner un pare. Estar agotado es como la nueva normalidad, ¿no? El descanso para dormir se ha reducido y dicen que un promedio en que la gente duerme ahora son 6 horas y no es suficiente. Entonces uno ya entra en un ritmo de una falta de descanso y sueño y eso no es bueno.
Entonces, cuando estamos cansados, no solo somos menos amorosos porque no tenemos la paciencia con la gente, somos más propensos a pecar también porque ya no funciona tanto nuestro cerebro, no nos detiene, tenemos menos dominio propio. Entonces, no vivimos tanto como Dios pide de nosotros. Y para Jesús, una vida fructífera no se refiere tanto a la productividad en el trabajo, ¿no? O el éxito en nuestros logros. Eso no necesariamente es el éxito o el ser fructífero para Jesús. ¿Qué define para Dios una vida fructífera? Una vida en amor, una vida en su espíritu, una vida que pueda traspasar las cosas de Él hacia otros. ¿Y cómo? ¿De qué manera puedo hacer eso mejor? Cuando estoy en descanso, cuando no estoy sobrecargada. ¿Por qué? Porque cuando estamos tan cansados, tan sobrecargados, ¿qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en el bienestar del otro? No, solo estoy pensando cómo lo voy a hacer, tengo que hacer tantas cosas, todo enfocado en mi persona. Entonces nos volvemos egocéntricos, ¿sí? Y se dan cuenta la sabiduría que hay aquí. Dios dice, para. Entonces ahora vamos a dejar todo eso de lado, toda esa carga de responsabilidad. Viene un corte y vienen 24 horas en que tú vas a estar conmigo. Y esto se trata de ti. Y vamos a crear un espacio en tu alma. Y en ese espacio viene la quietud de Jesús. Y en esa quietud de Jesús puedes amar al otro, puedes conectarte con otros de una buena manera. Y Dios empieza a liberar cosas. Y luego, los 6 días que vienen, vamos a estar con otro enfoque y vamos a estar todavía caminando con Jesús en esos 6 días de trabajo que pueden ser bien difíciles, pero los vamos a ver de otra forma, porque entramos en un ritmo que Dios nos está indicando. Entonces, en esas 24 horas no hay que tener responsabilidades, ¿sí? Nada de decisiones importantes para tomar o decisiones pequeñas. Entonces, dejar de lado eso. También el desafío es no tener tecnología, porque estar viendo tele o estar viendo las redes sociales puede ser un pasatiempo, pero al final no nos descansa por dentro y nos distrae de lo que Dios quiere hacer en ese día que está apartado para Él. Entonces, Dios instaló este ritmo en su creación y por eso está en Génesis 2. Y uno puede no tomar ese ritmo, pero es algo que Dios ha puesto como un bienestar para la humanidad. Entonces te lo pierdes tú nomás, o me lo pierdo yo. Necesitamos vivir en un ritmo sostenible. A veces vivimos ritmos que no podremos sostener por muchos años. O terminamos con un ataque al corazón o con graves daños a la salud, porque en el fondo no es un ritmo sostenido. Y el ritmo que Dios indica aquí es un ritmo agradable y sostenible y sano. Entonces Él nos invita a hacer eso. Yo estaba pensando en la revolución industrial, de las imágenes que uno ve en los libros de historias, ¿no? Yo me acuerdo por lo menos, y eran todas imágenes como grises, de los niños sucios, ¿no? Que estaban trabajaban 14, 16 horas al día, y todas las máquinas, y todo sucio. Y pienso, esa es como una imagen de una sociedad que se enfoca tanto en trabajo, en producción, en no descansar, entonces que ignora el ritmo que Dios ha puesto ahí, y para mí esa imagen es como el resultado. Todo gris, todo sucio, los niños enfermos, no hay bienestar, no hay vida familiar, no hay gozo, no hay deleite, ese es el resultado. Y a veces quizás gráficamente no lo vivimos así, no estamos tan sucios, ¿no? Pero en la realidad de vida vivimos así de miserable en nuestro corazón. Y Dios no quiere eso para nosotros. Entonces el primero es parar, ¿sí? Detenerse. El segundo es descansar. Y la misma palabra Shabbat, que significa detenerse, también tiene estos otros significados, los 4 que vamos a ver, que es el descansar, o sea, parar, descansar, deleitarse y adorar. Entonces, en una palabra están los 4 significados y vamos a ver los 4 elementos de cómo podemos tomarlos para tener un día de reposo significativo. Entonces, el segundo es descanso. Los neurocientíficos han descubierto que
Para descansar necesitas enfocarte en algo completamente diferente. Entonces, si los 6 días de la semana ocupo mi cerebro en todas las cosas que siempre hago, entonces aquí empiezo a enfocarme en otra cosa y ¿qué pasa? En el cerebro empiezo a ocupar otros lugares de mi cerebro. Entonces dejo un espacio, si antes ocupaba aquí y ahora estoy ocupando aquí, entonces el lado derecho se ve renovado porque está como en descanso. Y cuando vuelvo a retomar lo que estoy haciendo, ese lado tiene más creatividad, tiene más frescura y los trabajos salen mejor. Entonces es mucho más productivo incluso tomar ese descanso porque luego cuando vuelvo a retomar, entonces hay más creatividad y sale todo más rápido y mejor, claro, más pensado. Entonces, eso está con estudios demostrados, ¿no? Y es el poder creativo de la mente que es estimulado cuando uno hace cambios de actividad. Y de hecho, uno se da cuenta también, yo me doy cuenta, cuando yo estoy trabajando en el computador por un buen tiempo, me encanta levantarme y hago algo, qué sé yo, aunque sea barrer en la casa, lavar los platos y vuelvo y como que ya, con otras ganas empezamos de nuevo, ¿no? Y hay un aire diferente. Entonces es el mismo principio de un enfoque diferente y así se renueva. Entonces el descansar. Vimos, aquí está todavía Éxodo 20, cuando fue dado los 10 mandamientos, y en Deuteronomio 5 se repite. Ustedes saben que los 10 mandamientos se mencionan 2 veces en la Biblia, pero en Deuteronomio 5 se dan los 10 mandamientos y Moisés los repite 40 años después, cuando están a punto de entrar en la tierra prometida. Entonces hay 2 diferencias en cómo se presenta este mandamiento de guardar el día sábado, día de reposo. El primero es que en Éxodo 20 dice, acuérdate del día de reposo, mientras que en Deuteronomio 5 dice, guarda el día de reposo. ¿Sí? Una pequeña diferencia. Entonces acuérdate porque Dios cuando por primera vez lo dio, dijo, acuérdense, esto es algo como para mantener un ritmo de vida, ¿no? Para vivir así. Y en Deuteronomio cuando dice, guárdalo, es como hay un sentir de lucha sobre eso, porque como que ya se vio que era difícil, no es automático. Entonces hay que guardarlo, celosamente hay que como guardarlo para que resulte. Y yo creo que esa es nuestra realidad también. ¿Y en qué se basa el mandamiento en Éxodo 20? Lo vimos, en que Dios trabajó 6 días y descansó. Dice, por eso tiene que tomar su día de reposo. Pero en Deuteronomio menciona otro motivo. Dice, guarden el día de reposo porque acuérdense que fueron esclavos en Egipto. Eso dice. Por eso tomen el día libre, dice, el día de reposo. Porque yo los liberé, ¿sí? Y fueron esclavos y ya no lo son. Y eso es cuando están en el desierto después de haber sido liberados. Entonces es como una resistencia el día libre, una resistencia a la esclavitud que tuvimos antes. Y así podemos también nosotros verlo. Venimos de un Egipto. Y este Egipto a veces es símbolo de todo el sistema en el mundo que vivimos. Nosotros venimos de ahí, pero a veces el mismo Egipto todavía nos domina. Y podríamos ser perfectamente esclavos de toda la mentalidad de nuestro jefe en el trabajo o de cómo vivimos. Podemos ser esclavos del materialismo porque siempre queremos algo más o queremos un viaje más o una cosa más o algún deseo no cumplido y queremos más porque algo nos falta. Entonces así vivimos como esclavos de lo que el mundo nos ofrece. Vivimos como esclavos de Egipto. Pero aquí dice, guarda el día de reposo porque ya no son esclavos. Porque ahora tenemos otro maestro. Porque Dios manda sobre mi vida. Entonces yo no le hago caso en primer lugar a mi jefe de trabajo si es que no concuerda con Dios, ¿no? Yo no estoy atada, digamos, al sistema de este mundo. Y si todo el mundo se compra un auto nuevo, no tengo que hacerlo yo también, porque no soy esclavo del sistema, ¿no? No tengo que hacer lo mismo que todos los demás. Entonces Dios dice, sal de ese sistema
y vive el descanso conmigo y vive lo que yo tengo para ti y eso te hace bien, ¿no? ¿Se dan cuenta de cómo a veces estamos atrapados? Y efectivamente cuando tratamos de implementar esto, y yo lo he experimentado, nos topamos con resistencia, porque el sistema no está funcionando así. Entonces es difícil decir, bueno, yo no voy a hacer tal cosa porque es mi día de reposo, porque este es el día santificado para Dios, ¿no? Entonces tengo que resistir las presiones del mundo y quizás el peor es uno mismo. Tengo que resistirme a mí misma, porque yo quiero tomar mi celular y empezar a ver los mensajes o las redes sociales. Hay como un imán que se produce en que uno quiere, ¿no? Casi con una adicción, saber lo que está pasando o informarse. Entonces, yo tengo que resistirme a mí mismo para decir, yo guardo y santifico este día solo para Él. Entonces, esa resistencia lo hacemos por amor al Señor. Y resulta que hay dos impulsos en nosotros. Hay uno a apegarse a todo lo que el mundo dice y hay otro impulso que nos lleva a buscar a Dios. Y entre esos dos impulsos tendremos que definirnos con cuál de los dos nos alineamos. Entonces el tercero, ya vimos, hay que detenerse, hay que descansar, fue el segundo, y ahora el deleitarse, el deleite. A mí me encanta que el Antiguo Testamento está lleno de mandamientos sobre fiestas. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Cuando uno pasa por Levítico, ¿no? Y están todos los sacrificios, que cuesta leerlo, yo sé que varios del panorama están como en ese, pero también dentro de todas las reglas y los mandamientos hay fiestas. Entonces Dios da instrucciones para las fiestas y las fiestas eran ocasiones gozosas, ¿no? Donde se pasaba bien, donde estaban a veces una semana completa simplemente festejando. Dios es un Dios de fiestas, no es un aguafiestas, es un Dios de fiestas. Sí, qué lindo pensar eso, ¿no? ¿Y por qué no hacemos más fiestas nosotros? Porque Dios da todas esas instrucciones para hacer fiestas y en el Nuevo Testamento decimos, ya no estamos bajo esa ley. Entonces, ¿seremos serios nomás? O sea, y seremos fomes y seremos como, ¿qué? No, Dios igual sigue siendo un Dios de fiestas, pero tenemos la libertad de inventar las fiestas que queremos. Podemos seguir todas las fiestas que ya tenemos, podemos celebrar la resurrección, podemos celebrar Navidad, tantas cosas que incluso están en nuestro calendario todavía como país cristiano. Pero hay otras cosas que podemos celebrar. Podemos celebrar pequeños logros o grandes logros, podemos celebrar ocasiones, pero de que el gozo de Dios quiere ser derramado en nuestras vidas, sí. Y si lo creemos, lo vamos a vivir. Y yo creo que nos hace falta eso. Como iglesia en general, como cuerpo de Cristo, nos hace falta, porque nos hemos enfatizado mucho más la seriedad y la severidad de Dios que su alegría y su gozo. Así que vayan pensando y invítenme a sus fiestas. Todo lo que Dios creó era bueno y bueno en gran manera, dice en Génesis 1. En gran manera. Esta tierra que vemos aquí es sujeto a esclavitud porque está en su estado caído. Y aún así, ¿cuánta belleza no tiene? ¿Cuánta belleza no tiene? Y en cada cosa bella está expresada la belleza y la bondad de Dios. Ese árbol que tiene esas hojitas entre amarillas y verdes, que es como diferente. Entonces es porque Dios está mostrando su belleza. Y ¿saben qué? ¿Cuántas veces no lo vemos? No lo vemos. ¿Por qué? Porque andamos como el caballo, así, como con, ¿cómo se llaman? Los ojales o anteojeras, ¿sí? Entonces no vemos nada del entorno, solo andamos enfocados en lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no vemos la belleza, no vemos el toque de Dios sobre la vida de otros, no vemos lo hermoso. La otra vez, debe ser porque estoy trabajando en este tema, pero estaba listando la pieza donde van a llegar Dan y Andrea, mi hijo y mi nuera, que van a llegar el martes.
Entonces estaba poniendo la ropa de cama y justo tengo unos colores muy bonitos en ese plumón. Entonces tiene unas hojitas, entonces a mí me encantó y encontré las almohadas que le hacen juego, entonces le estaba poniendo todo y hasta me empecé a emocionar porque vi belleza ahí. Y uno puede decir, bueno, qué frívolo, ¿no? Qué poco importante. Pero ¿saben qué? Cuando yo vi la belleza de Dios, yo dije, a Dios le agrada esto, esta combinación de colores. ¿Por qué? Porque es su expresión. Yo veo algo de Dios aquí y me da gozo, ¿no? Entonces podemos disfrutar eso o podemos no verlo. ¿Cuántas veces yo no lo veo y paso de largo? Y estuvo ahí siempre, pero no lo vi y me lo perdí. Y ando en mi preocupación, en mi ansiedad, en mi estrés, en mis cosas que yo considero importante y no veo lo que Dios está poniendo, me lo pierdo. Y este día, dice Dios, haz todo lo tuyo los 6 días, pero este día no, abre tus ojos, ve lo que estoy haciendo, disfrútalo, conéctate con eso, conéctate contigo mismo, conéctate con los demás y ahí vive en un deleite y ahí aparece gratitud también. Entonces, lo que puedo preguntarme para vivir un deleite en este día es, ¿cuáles son las cosas que a mí me acercan a Dios? Como mi combinación de colores, que parece tan banal, pero a mí en ese momento me acercó a Dios, ¿no? Entonces, la belleza. ¿O qué más me acerca a Dios? Puede ser tomar un café con varios amigos, con personas que me hacen bien, y que cuando termino de hacer eso, yo salgo con un corazón lleno de gozo. ¿Les ha pasado? Entonces hay ciertas personas que son usadas por Dios para producir gozo en nuestro corazón y nos hacen sentir más cerca de Él. Quizás tiempos para buscar a Dios, poner alabanzas y conectarnos con eso. Quizás tener una conversación de corazón a corazón con tu hijo, con tu mamá o quien sea. Hay cosas que si nos ponemos en una escala, estoy aquí, hay cosas que me acercan a Dios, entonces como un pasito, entonces digo, eso quiero hacer, cualquier cosa y me acerca a Él. Pero hay otras cosas que me distraen de Él y me alejan de Él y estoy haciendo eso y al final digo, ¿por qué lo estoy haciendo? No debería hacerlo. Y pueden ser distracciones, no necesariamente pecados. Pueden ser pecados, también nos van a alejar de Dios. Pero también pueden ser cosas que al final nos sirven, ¿no? Y lo hacemos y perdemos tiempo y en eso nuestro corazón se desliza y se pone insensible a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, si logramos evaluar en nuestras vidas qué es lo que me acerca a Dios y qué es lo que me aleja de Dios, podemos escoger conscientemente hacer ese día de reposo lo que nos hace sentir más cerca de Él. Y eso ahí es aprovechado. El cuarto punto es la adoración. Es la adoración. Y quizás es no sé, ni siquiera quiero decir el más importante, pero sí el más central. Porque el detenernos, el descansar, el deleitarnos, todo eso es para al final verlo a Él, ¿sí? Y ese es el sentir de este día. Quiero leer Isaías 58, 13 y 14. Y dice ahí, guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses. Wow, es fuerte, ¿no? Olvídense de sí mismos, dice. Si no, dice, disfruten del día sábado. Esta es otra versión. Yo tengo la nueva traducción viviente, parece. No sé si se puede ver. Entonces dice, no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de reposo. Ese es el mandamiento de Dios. Y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. ¿Sí? Es como el día que anticipamos, ya llegó el día del Señor, porque voy a estar con Él. Honren el día del descanso en todo lo que hagan ese día. Y no sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. ¿Sí? Ese es el día en que Dios llega a tener su lugar, mi delicia.
Y dice Dios, yo les daré gran honor y les saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Es como énfasis al final, diciendo, créanlo, porque yo lo voy a hacer. Hagan esto y van a ver. Y dice Dios, yo lo he hablado, ¿acaso no lo voy a hacer? ¿No? Y aquí vemos como el día de reposo, entonces tiene los tres elementos. Uno, mirar para atrás y decir, Señor, tú me has salvado, ¿no? Tú me has sacado de mi Egipto, ¿no? Y hoy lo que tengo es gracias a ti. Entonces vemos lo que Él ha hecho, vemos su obra terminada en nosotros, ¿no? Si descansó Dios, también Jesús hizo por nosotros todo lo que hizo y después descansó, está a la diestra del Padre, ¿no? Entonces decimos, gracias por todo lo que tú hiciste y lo hago mío y lo recibo. Y en el presente, el día de reposo es el deleite, es decir, hoy tú estás conmigo. Y en el futuro anticipamos la eternidad con el Señor. Es una anticipación de una eternidad de morada con Dios. Y cuando tú y yo cumplimos esto del día de reposo, estamos proclamando eso. Estamos diciendo, yo sé que un día voy a estar eternamente ahí. Entonces, esto habla de la futura restauración que va a venir en la plenitud de los tiempos. Entonces, hay un ejemplo aquí que me encantó de Spurgeon. Él tenía unos estudiantes que él estaba enseñando para que aprendan a predicar, ¿no? Entonces, él les dijo lo siguiente, cuando ustedes hablen del cielo, que sus rostros se iluminen con un resplandor del cielo. Que sus ojos resplandezcan con gloria reflejada. Y cuando hablen del infierno, bueno, sus caras habituales serán suficientes. ¿Sí? Entonces, quizás tenemos que hablar más del cielo, ¿sí? Y aprender a no creer que el cielo es un lugar aburrido, ¿sí? Donde vamos a estar, qué sé yo, cantando todo el día. Yo creo que el cielo, si hay algo emocionante y bueno en esta vida, en el cielo va a ser multiplicado, ¿no? Tanto en emoción como en quehaceres, en aventuras, en delicias, en maravillas, en todo. Si hay algo bueno en esta tierra que disfrutamos, haya 1000 veces más. ¿Sí? Entonces, a eso vamos. Entonces, si eso no nos anima, no sé qué más nos va a animar. ¿Sí? Si eso no ilumina nuestro rostro, ¿qué más lo va a hacer? No hay adrenalina aquí que nos mueva, que, digamos, no va a ser multiplicado miles de veces en el cielo. Entonces, a eso vamos. ¿Sí? Y el infierno también es una realidad. Y tendremos que hablar de eso a su tiempo. Pero el cielo, yo creo que como cristianos tiene que ser algo muy real. No es como que algo lejano que no me importa en esta vida. El cielo futuro es donde está la plenitud de Dios y se quiere hacer manifiesto hoy entre nosotros, sobre todo en el día de reposo. Bueno, aquí estamos llegando al final y realmente me encantaría saber, como les dije al comienzo, si algo de esto lo van a tomar y sobre todo si lo van a practicar, porque de eso se trata. Sería tan bueno. Me encantaría que fuéramos una iglesia donde podamos honrar a Dios con el día de reposo de esta manera y que podamos aprender a guardarlo juntos. Quizás tendremos que hacer juntas entre nosotros porque así honramos a nuestro Dios cuando juntos vivimos esto en comunidad. Entonces, les voy a leer una frase para terminar. Este día de reposo nos va a ayudar a movernos del apuro al espacio, del desgaste a un ritmo sostenible, del aferrarnos a las cosas al agradecimiento y la gratitud, del ruido al silencio, de la distracción a la claridad, de la ansiedad a la paz, del control a la confianza y quizás muchos más. Lo que sí sé, que todo eso nos lleva a la mayor plenitud en el Señor. Y ahí están todas nuestras delicias y eso quiero yo también. Así que oran conmigo para saber cómo aplicar esto. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu deseo por nosotros, Señor, porque tú eres tan bueno y tú quieres tantas cosas buenas para nosotros. Y hoy
Queremos recibir eso, Señor. Yo quiero extender mis manos a lo que tú nos quieres dar. Enséñame a vivir este día de reposo, Señor, para tu gloria. Que sea un día apartado para ti, Señor, en descanso, en deleite, en adoración, Señor, para aprender más de ti, para vivir algo del cielo, Señor, para tener ese anticipo, Señor, de lo que tú nos quieres dar. Y gracias por sí, ser tan abundante sobre nosotros con todo lo que nos quieres entregar, Señor. Y oro que seamos un pueblo obediente y llena de fe, Señor, en nuestra respuesta a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.